Argentina es uno de los países más lindos para vivir, pero también uno de los más caros en cuanto a impuestos a pagar. Tiene la mayor presión impositiva a nivel mundial y eso hace que mucha gente busque formas de alivianar la carga que representa los impuestos en el bolsillo y obviamente mediante estrategias fiscales sólidas, mediante lo que llamamos a ver ilusión fiscal, y otros mediante lo que se llama evasión fiscal, llanamente, que es un delito, que es un perjuicio en pos del fisco, y esto es lo que deben evitar si no quieren tener ningún tipo de consecuencia. Lógicamente que en el común denominador de la gente recurre a lo segundo por el facilismo que hay y por justamente la tentación de decir, bueno, si el otro también lo hace, ¿por qué yo no? No, lógicamente que eso está mal, pero a lo que quiero llegar es que no hay necesidad de incurrir en evasión, hay muchas formas de eludir impuestos de forma legal y la idea es mostrarles algunas. Bueno, obviamente todos sabemos que la función del Estado es garantizar el bienestar, digamos, general de la sociedad, aportar, lógicamente, para la educación, para la salud, para, digamos, todo tipo de funciones que necesita una sociedad tener. Y para lograr el objetivo que hace, obviamente, el gobierno cobra impuestos. Obviamente que hay empresas y, digamos, personas físicas que omiten este pago por una cuestión propia, digamos, una decisión personal, y bueno, obviamente esto incurre en un ilícito. ¿Qué es la evasión fiscal? Básicamente, bueno, la evasión de impuestos es la práctica ilegal, deliberadamente declarar menos ingresos, exagerar las deducciones u ocultar activos para reducir la cantidad de impuestos adeudados al gobierno. Se le llama evasores de impuestos cuando alguien o algo llega a extremos ilegales para evadir el pago de sus impuestos. La evasión de impuestos, falta de pago ilegal y la falsificación de impuestos, originalmente adeudados, pago ilegal insuficiente, son delitos federales. La intención es un gran problema aquí. Generalmente eres culpable si lo intentaste. ¿No? Básicamente, algunos ejemplos de evasión fiscal. Bueno, obviamente declaración de gastos personales como gastos comerciales, ignorar los ingresos extranjeros, por ejemplo, si tenés una empresa en el exterior, lógicamente que tenés que declarar la renta de fuente extranjera, de fuente mundial que te genera esa empresa en tu país de residencia, en Argentina para nosotros, declaración insuficiente de transacciones en efectivo, por ejemplo, o también inclusive de transacciones bancarias, exagerar las deducciones, entonces siempre guardar las pruebas como recibos y estimarlos no es una buena idea, siempre tiene que haber un comprobante que demuestre cuál es la deducción. Y bueno, obviamente deslocalización, las corporaciones pueden evitar pagar impuestos más altos en casa al establecer subsidiarias en el extranjero o cuentas bancarias en países con leyes fiscales más favorables. Muchas empresas, digamos, buscan poder aliviar sus impuestos mediante cuentas en el extranjero que terminan no declarando posiblemente. Bueno, uno de los casos más conocidos es el de los Panama Papers, en el cual mucha gente conocida, mucha gente influyente, perdón, digamos, tenía una cuenta en el extranjero, una empresa inclusive en Panamá, y bueno, de esa forma evadía impuestos en forma, digamos, totalmente inescrupulosa. Ahora bien, ¿qué es la elusión fiscal? Bueno, la elusión fiscal es una estrategia legal que utilizan muchos contribuyentes para evitar pagar impuestos o reducir su facturación fiscal. La elusión fiscal es una forma de evitar el pago de impuestos de manera legal, utilizando ambigüedades, utilizando lagunas que haya en la legislación y, obviamente, en otras palabras, utilizar la oportunidad que te brinda la ley para pagar menos impuestos. A diferencia del fraude fiscal y, bueno, y la evasión de impuestos, la elusión fiscal no es ilegal, pero puede ser considerada poco ética. Hay una cuestión acá que justamente lo más importante es que no es ilegal, lógicamente que el fraude fiscal y la evasión de impuestos sí lo son y tienen consecuencias, pero la ilusión no. Ejemplos de ilusión fiscal: aprovechar las deducciones y créditos fiscales disponibles. Muchos países tienen un montón de deducciones para quienes tomen préstamos. Por ende, muchos millonarios lo que hacen es constantemente estar tomando préstamos a tasas hasta inclusive más altas de lo normal para justamente poder deducirlo de sus impuestos. Establecer un negocio en una zona de baja tributación. Muchos empresarios utilizan empresas en paraísos fiscales o en países que tengan muy baja tributación. Bueno, justamente utilizar paraísos fiscales para proteger los bienes y los ingresos de los impuestos. En resumen, la elusión fiscal es una actividad legal que se aprovecha de las oportunidades que brinda la ley para pagar menos impuestos. Hay muchos vacíos
bueno, ustedes ya saben, digamos, a lo que sería criptomonedas específicamente, hay tantos vacíos y tantos grises que en definitiva, al no estar regulado, te permiten tomar determinadas determinaciones como para justamente adoptar una u otra medida a la hora de declarar tus impuestos. Por ende, bueno, ¿cuál es la diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal? Bueno, es normal que la gente se confunda entre ambos. Ambos métodos impiden pagar impuestos, pero digamos, tienen un funcionamiento totalmente diferente. Una estrategia de evasión de impuestos implica hacer cosas para disminuir la obligación tributaria y maximizar los ingresos después de impuestos. Y una estrategia de ilusión fiscal es muy legal, mientras que una estrategia de evasión fiscal es ilegal. La principal diferencia entre el fraude, la ilusión y la evasión fiscal es la legalidad en cada una de ellas. El fraude fiscal y la evasión fiscal son actividades ilegales que pueden ser castigadas con multas, incluso con prisión, mientras la ilusión fiscal es legal, pero puede ser considerada poco ética, como hablábamos hace rato. Otra diferencia importante es la intención detrás de cada actividad. El fraude fiscal y la evasión fiscal tienen la intención de evitar pagar impuestos, mientras que la ilusión fiscal busca aprovechar al máximo las oportunidades legales para reducir la carga fiscal. Además, el fraude fiscal y la evasión fiscal suelen involucrar la ocultación de información o la presentación de información falsa, mientras que la ilusión fiscal se basa en el uso de lagunas y ambigüedades en las leyes fiscales. Es importante destacar que, a diferencia del fraude y la evasión, la ilusión fiscal es legal y que muchos contribuyentes la utilizan para reducir su carga fiscal. ¿Existe un requisito para la evasión de impuestos? La evasión de impuestos es cuando no paga impuestos de manera intencional y deliberada. Para determinar si el acto fue intencional, hay muchos factores a considerar. La situación financiera del contribuyente, por ejemplo, se va a determinar si ante la falta de pago de una actividad fraudulenta o al ocultamiento de ingresos. En algunos casos, los contribuyentes que no pagan pueden ser acusados de fraude si intentan ocultar activos a través de los reclamos de otras personas. Bueno, hay varios ejemplos de empresarios, digamos, y famosos que tuvieron problemas fiscales por evasión. Por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, más recientemente Shakira. Y hay múltiples empresas que utilizan la ilusión fiscal a diario mediante buen asesoramiento empresarial, achicando así los impuestos que tienen que pagar año a año. Por tanto, asesórate, digamos, empresarialmente para justamente ser uno de estos últimos y no de los primeros, para que no tengas ningún inconveniente y puedas trabajar en forma tranquila y tener todas tus ganancias totalmente blanqueadas.